sea que está muy relacionado. Por ahí para comentarles, salió un anuncio, lo habrán visto ya, unos minutos antes de la clase, con el horario del recuperatorio del sábado, de 10 a 13 horas, bajo la misma modalidad del parcial. Van a acceder a las mismas salas que en el parcial individual. Y bueno, si alguno tiene algún impedimento en esa franja, recuerden mandar un mail al mail de la cátedra, así lo gestionamos el pedido. En función de eso, hay un par de clases de consulta, o sea, además de poder aprovechar la clase de mañana a la tarde, a las 17, tengan en cuenta que mañana, jueves 7 a las 11:30, hay consulta en la sala de Google Meet, de 11:30 a 12:30, y el viernes de 18 a 20 en la sala de Jitsi principal. Esto está puesto en el anuncio de Gera, que puso Gera ayer a las 7 de la tarde más o menos, en el campus. Así que ahí, si quieren, están detalladas las salas y los horarios de consulta. Bien, eso como para que lo tengan en cuenta. Voy a compartir pantalla. Bien. Díganme si se ve mi pantalla. Se ve bien. Bien. Y si se ve, vamos a agrandar esto un poco, el enunciado. Vamos a pasar a leerlo. El ejercicio 5. Dice, en un vector se tienen las estaturas de los alumnos de una clase y se desea calcular cuántos de ellos son más bajos que la media y cuántos más altos que dicha media. Escriba un programa que reciba como parámetro el vector y calcule y muestre en consola los resultados. Entonces ya nos está hablando de un programa, ¿sí? Yo llamo una función ejercicio 5, que recibe como parámetro un vector. Distintamente lo llamo vector B, o puedo llamar un vector que sea alturas, o lo que yo prefiera, ¿sí? Lo llamo A de alturas, ¿sí? Y a partir de ese parámetro de entrada vamos a calcular lo que nos pide. En definitiva es calcular cuántos son más bajos que la media y más altos que la media. La media que la vamos a obtener evidentemente de las mismas estaturas de los alumnos de la clase, ¿sí? Y lo interesante de este problema es que primero vamos a tener que procesar nuestros datos para hallar la media, para después poder comparar con esa media cuáles son más altos y más bajos. Este recuadro lo que nos dice es cómo armar un vector de prueba. La función rand genera números aleatorios, ¿sí?, en función de una determinada distribución. Los que ya cursaron estadística, algunos la pueden estar cursando en paralelo, la programación, no sé, no deben haber llegado todavía a funciones de probabilidad, pero bueno, hay varias funciones de probabilidad para caracterizar a fenómenos aleatorios, ¿sí? Rand lo que hace es una función que genera números aleatorios. El primer número es la cantidad, vamos a ver qué hace primero. El primer número es la cantidad de filas, el otro la cantidad de columnas, 15 filas, una columna, coma, y acá en texto está escrito normal. O sea que la distribución es normal. La distribución normal tiene una función de probabilidad de una campana de Gauss, ¿sí? Bueno, se usa para... O sea, es muy útil en fenómenos de la naturaleza o fenómenos que involucren mediciones, cuestiones de error, suelen seguir los errores en general una distribución normal, ¿sí? Respecto a un valor medio, se van la probabilidad de ocurrencia de los distintos valores sigue una determinada función de probabilidad. Bueno, entonces esto genera un vector, ¿sí?, de números aleatorios con distribución normal. La distribución normal, esta es normalizada, valga la redundancia, o sea que el valor medio es 0, ¿sí?, y tiene un desvío estándar de 1, ¿sí? O sea, los valores nos deberían dar,
Fíjense que nos dan 1,5 menos 1,5 como máximo, o sea que está positivos, negativos, estamos medio centrados en 0, y ya para un valor de 3 la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Bueno, hay un micrófono abierto, no sé quién será. Esto entonces lo que hace es generar números aleatorios, ¿sí? Que sabemos que van a estar entre 3 y menos 3. Entonces lo que hace es multiplicarlo por 10. Y fíjense que la media le suma una constante. Fíjense que yo hago ahora alturas. Agarró ese vector aleatorio y lo multiplicó por 10. O sea que tenemos valores que van entre 15 más menos 15 centímetros, ¿sí? de diferencia. Bien, y esos más menos 15 centímetros se suman a 170, o sea que va a ir a 1,85 y a 1,55. ¿Sí? Alrededor de ese valor que va a ser el medio. Al sumar yo una constante a un vector, toda la constante de suma a todas las componentes. ¿Sí? Y después lo divide por 100, para tenerlo, por decirlo, en metros. Entonces fíjense que lo que pasa es, respecto a ese valor medio, tenemos números aleatorios alrededor de ese 1,70 m. Algunos van a medir 1,80 m, 1,85 m, ¿sí? Los que tenían desvío más grande son los que van a dar valores de personas más altas o más bajas, ¿sí? 1,63 m, 1,63 m. Bien. Bueno, hasta acá esto era cómo generar, nada más para comentarles respecto de los datos de entrada. Entonces, alturas va a ser nuestro vector con el que vamos a entrar a nuestro programa, ¿sí? O sea, cuando yo ejecute mi función va a ser ejercicio 5 de alturas, ¿sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Si nosotros lo vemos, es cuántos de ellos son más bajos que la media y cuántos más altos que la media. Entonces yo tendría que ir verificando para cada alumno si es más alto o más bajo que la media. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la media, ¿sí? Yo voy a comparar, por ejemplo, si la altura de mi estudiante, por empezar, el primero es mayor que la media, ¿bien? Y si es mayor o menor, lo voy a contar como mayor o menor de la media, ¿sí? Pero necesito la media. Bueno, los voy a dejar a ustedes. Ya sabemos que tenemos que calcular la media. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, ya vieron cómo calcular la media. En definitiva, lo que hay que hacer para calcular la media, o sea, matemáticamente, es sumar todos los x sub i y dividir por la cantidad de elementos que sumé. Eso va a ser la media, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es ir sumando cada uno de mis elementos. Entonces, tengo que saber cuántos elementos tengo. La cantidad de alumnos va a ser la longitud de mi vector A, ¿sí? Yo hago longitud de alturas, obviamente me va a dar 15. Sí, porque yo ya sé que definí 15 números aleatorios, ¿sí? Pero ahí en n voy a tener la cantidad de alumnos. Entonces, para cada uno, yo puedo ir con un índice y J, el índice que yo quiera, en este caso un índice que se va a llamar I, comienza en 1, porque la primera posición de un vector es 1, la siguiente 2, así, y la última es n, o sea, con incremento 1 hasta n. Esto lo que va a hacer es ir parándose en cada una de mis componentes. Vamos a mostrar eso para ver que efectivamente nosotros estemos recorriendo nuestro vector alturas. Hago alturas, ejercicio 5 de mis alturas, ¿sí? Y fíjense que fue recorriendo 162, 177, 185. Esto que se ve acá es la ejecución sistemática de esta línea 5, ¿sí? Para I que va de 1 hasta n, voy cambiando I, entonces voy cambiando A de 1, A de 2, A de 3, A de 4. Entonces puedo concluir, la última es 178, que con un ciclo for voy recorriendo cada una de las componentes de mi vector y voy seleccionando cada una de las estaturas. ¿Hasta acá vamos bien? Lo que tengo que hacer es sumarlas todas y después dividirla por la cantidad de elementos. Entonces, inicializo mi contador, o sea, mi contador no, mi acumulador en 0, y voy a ir sumando todos los A sub i.
¿sí? Y una vez que termino, sé que la media es lo que haya resultado al terminar ese ciclo for, donde ya voy a tener todos los elementos acumulados, dividido n. Recuerden siempre que para corregir la indentación, el espaciamiento, las tabulaciones, puedo hacer control y latina, ya me quedan todas las jerarquías bien definidas, ¿sí? Es algo que habrán visto en algunas correcciones de parcial como recomendación. Alturas, nuestro vector, ejercicio 5 de altura, de alturas. Y solo muestra la media, ¿sí? Que es de 1.73. Bien. Entonces hasta acá tenemos la media, que es lo que hay que calcular primero para después ir comparando. Si yo quisiera hacer la entre las líneas, o ya aprovechar este for para ir haciendo mi comparación con la media, voy a estar complicado, porque la media no la tengo lista. Este ciclo for está hecho para hacer la suma, ¿sí? Y una vez que la termino, recién puedo calcular la media. Entonces, recién a partir de la línea 9, yo voy a poder trabajar con esa media. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Ahora lo que tengo que hacer es lo que me dice el enunciado. Ya tengo la media. Tengo que ir comparando, o sea, calcular cuántos, contar cuántos son más bajos que la media y cuántos más altos que dicha media. ¿Sí? Entonces voy a tener que ir viendo alumno a alumno si su altura, ya lo habíamos visto como condición, yo lo borré, si su altura, 1, 2, 3, el 10º estudiante, supera la media o no. Entonces voy a tener que hacer un ciclo de vuelta para ir comparándolos y voy a ahora sí, para cada estudiante, hacer el chequeo respecto de la media. Todo esto que hay acá, ustedes ya vieron las funciones de librería que nos permiten ahorrar algún trabajo. O sea, todo esto de línea 4 a 9, ¿sí? Es equivalente a med igual a min de A. ¿Sí? Hago min de A y tengo la media. ¿Sí? Min de alturas es 1.73. A que estas funciones, calcular la media, la suma, podría haber hecho sum de alturas, ¿sí? Nos van a ahorrar de tener que hacer este tipo de cosas. Pero esto también está bien hecho, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a comparar, es decir, vamos a tener que utilizar una estructura if para ir comparando qué pasa con la altura de cada estudiante, ¿sí? De nuestro 10º estudiante respecto de ese valor medio. Entonces, si es mayor que la media, sabemos que tenemos que ir contando, pero digamos, si hubiera que contar, si hubiera que hacer más cosas, por ejemplo, si hubiera que después calcular el promedio de los que son más altos de la media, el promedio de los que son más bajos, podríamos tener que hacer más cosas. En este caso solo contar, pero lo que podemos ver es si podemos realmente identificar de manera correcta a los que son más altos y más bajos que la media. Entonces, si el elemento es mayor que la altura, es mayor que la media, voy a mostrar un mensaje mayor que la media. ¿Sí? ¿Y acá qué sucede? Si yo pongo un else, lo que viene acá, y yo pongo menor que la media, estoy siendo un tanto simplista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A sub i es mayor que la media, perfecto, es mayor que la media, de eso no tenemos ninguna duda. Ahora, else es lo opuesto a sub i mayor que la media. Lo opuesto de mayor es menor igual. O sea que si justo hay un estudiante que numéricamente su altura coincide con la media, bueno, deberíamos no tener que contarlo. Al haber generado esto con buenísimo, gracias Jera y gracias Jera por la atención al chat.
como generamos esto con números aleatorios, yo me había, esto debe tener un round por ahí, claro. Cuando expliqué me faltó, aparte de que suma y divide por 100, hace round. Por eso los números nos dan con 2 decimales, porque redondea a enteros y después divide por 100. Por eso nos queda con 2 decimales. ¿Sí? A un número, por ejemplo, si fuera 17345, algo así nos hubiera dado una altura, hace esto y divide por 100. Entonces redondea a 173 y después divide por 100. Me faltó aclarar eso cuando entra datos. El round redondea, como es 0,45 es menor que 0,5, redondea hacia abajo. ¿Sí? Si es 0,54, redondea a 1,74. O sea que el round redondea como hacíamos nosotros el redondeo en función del decimal 5. Bien. Podemos dejarlo así, o si fuéramos estrictos, agregamos la condición. ¿Sí? Porque consideramos que la igualdad no es estudiantes que son menores que la media. Si es menor que la media. Y con los que son iguales, bueno, no nos dice que hagamos nada. Podríamos incluirlo nosotros, ¿sí? Si quisiéramos. Pero como nos dice cuánto más bajo y cuánto más alto, lo dejamos así. Vamos a ver si podemos identificar bien los que son mayores y menores que la media. Con el mensaje. Entonces tenemos alturas, ejercicio 5 de alturas. Bien. Entonces tenemos menor que, la media es 1,73, 1,62 es menor que la media, 77 es mayor, 85 mayor, 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 hasta que del 6 hacia atrás es menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menor. Veíamos todo mayor, menor, 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 mayor. O sea, todos estos menores, menor, 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 mayor. Acá tenemos un 1,73. La media... Claro, ¿cuánto menor tenemos? 1, 2, 3, 4 deberíamos tener. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que este 1,73 no le dio exactamente igual a este 1,73. Bueno, a ver, déjenme chequear eso nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, tenemos 5 menores seguidos y después el último que es mayor. Mayor, 1, 2, 3, 4, 5. El 1,62 es el primer menor de esta franja. Entonces este es 1,73, lo toma como menor que la media, o sea, está tomando 1,73 menor que esta media. Vamos a multiplicar esa media por 1000, por 10.000 para ver si nos cambia esa cifra significativa. No, no nos cambia. Podés hacer la media menos 1,73. Claro, sí, o vamos a mostrar para cada caso que es menor, la media menos A sub I. ¿Sí? Lo tengo en la misma línea. Y fíjense esto de acá. Eso es lo que queríamos ver. O sea, cuando es 1,73, ¿sí? Fíjense que nos da un valor chico, pero no nos da 0. ¿Sí? La media nos da un poco por encima de ese A sub I que nos dio 1,73. Un número por día a la menos 16, ¿sí? Pero es un número positivo muy chico. Bien. Eso puede ser porque al ir sumando los números,
y después hacer la división por n, fuimos cometiendo algún error de truncamiento en esas operaciones, ¿sí? Quizá analíticamente la cuenta diera 1,73, pero al ir acumulando errores de redondeo ya no nos da exactamente 1,73, y este valor de altura, que sí es 1,73, está un poquito por debajo de la media, que es lo que nos pasa acá. Bueno, no nos vamos a preocupar por esto. Esto es algo propio de trabajar con representación finita. Pero el programa está funcionando bien, digamos. Si nosotros tuviéramos problemas de este tipo, lo quisiéramos corregir y excede a lo que en general nosotros vamos a trabajar, tendríamos que definir un margen, ¿sí? Un entorno respecto del 0 para decir, bueno, este número chico es lo suficientemente chico como para decir que es 0, ¿sí? Como es en este caso. Podríamos decir si es... Bueno, pero no nos vamos a entrar en eso. El programa funciona bien para lo que numéricamente está calculando. Hay valores que son más altos, los chequea y son más altos, valores que son más bajos que la media, los chequea y son más bajos que la media. Ya que funciona bien. Lo voy a comentar. Pero bueno, es interesante que haya pasado, sí, siempre cada tanto nos aparece el tema de los errores de redondeo y su influencia en nuestros cálculos. Y bueno, mejor dicho, en nuestros resultados. Bien. Entonces ya vimos que nuestro condicional realmente, en esta parte tenemos valores que son mayores que la media y en esto los que son menores. Entonces ahora sí lo que tenemos que hacer es contar cuántos son mayores y cuántos son menores. Entonces tenemos que armar dos contadores, ¿sí? Contador mayor, contador de menores. ¿Sí? Y si es mayor, sumamos 1. Si es menor, sumamos un menor. Y mostramos. Mostramos nuestro contador de mayores. Y los menores. ¿Se entiende? Bueno, la operación, digamos, de contar ya la hemos hecho varias veces. Obviamente, fuera del ciclo for muestra de mensajes, una vez que terminé de comparar cada una de las alturas de estudiantes con la media, se terminan de procesar o de contar o de efectuar el conteo en cada acumulador, y al finalizar el ciclo for ya estoy en condiciones de mostrar mi resultado. Ya ahora estas comparaciones, voy a tener el mismo problema, lo dejo comentado y directamente que cuente. Vector de alturas, ejercicio 5 de alturas. Si la media es 1,73, mayor que la media hay 9, menor que la media hay 6. Si contamos los mayores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque el 1,73 sabemos que lo tomó menor. Y menores tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el primero. O sea que está contando bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Claro, lo que aclaró Gerardo hace 5 minutos es correcto. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. ¿Por qué? Porque el ejercicio 11A nos dice reescribir el programa del ejercicio 5, que ya lo tenemos, pero ahora deberá mostrar además los vectores con los más bajos que la media y los más altos, no solo las cantidades. Es decir, vamos a tener que definir un vector con las alturas de cada uno de los estudiantes que fueron más altos que la media y los que fueron más bajos. Entonces, si tuviéramos un problema como el ejercicio 11A, todo escrito en un solo enunciado, tendríamos que calcular la media, que comparar cada uno con la media para contarlos y además generar los vectores correspondientes. Entonces ya vámonos de un problema que nos pide varias cosas y es más extenso. Y en esto, digamos, siempre es bueno
o siempre les trato de transmitir la importancia de dividir y conquistar, o de tratar de ir separando el problema en pequeñas cosas. Porque si uno quiere escribir todo el programa para que resuelva todo lo que se me pide de una sola vez, bueno, las probabilidades de cometer errores son más altas y las probabilidades de detectarlos y corregirlos son más bajas, porque hay más líneas de código y queremos hacer más cosas a la vez. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo primero que hicimos fue identificar que necesitábamos el cálculo de la media. Calculamos la media y verificamos el resultado, ¿sí? Después lo que teníamos que hacer, sabíamos que hay que contarlos, pero no los contamos. Lo que quisimos fue verificar que podíamos identificar realmente cuáles componentes de altura eran mayores y menores que la media. Y solo hicimos eso, mostramos un mensaje para ver que nuestra estructura if funciona como esperamos, que hace la prueba lógica que necesitamos y que los resultados son los que queremos. Entonces, después verificamos que realmente podíamos identificar cuáles componentes del vector eran mayores y menores que la media. Y después nos preocupamos por contarlos, ¿sí? Contarlos en sí mismos no era muy difícil, pero inicializamos nuestra variable en 0, pusimos nuestro contador, que fue incrementando una unidad por cada vez que se cumplía la condición lógica correspondiente. Pero ya estábamos seguros de la condición lógica, ¿sí? Entonces, lo único que quedó fue verificar que contáramos bien, sabiendo que la condición lógica estaba bien. O sea, si nos da un error en el resultado, no tenemos que tocar la prueba lógica, porque ya verificamos que anda bien. Y no tenemos que ir a ver la media, porque ya sabemos que la media está bien. Tenemos que ver qué hicimos con los contadores, ¿sí? Entonces, ese proceso de ir haciendo de a poco y mostrando resultados, nos va a ayudar para resolver problemas más complejos, ¿sí? Y ahora podría ser la de, bueno, ahora también el enunciado me pedía mostrar los vectores con los más bajos, con las medidas más bajas que la media y con los más altos de la media, no solo las cantidades. Bueno, hay dos formas de construir vectores, y este es un problema en el que no sabemos de antemano cuántas componentes va a tener cada vector. No sabemos cuántos van a ser más altos o más bajos que la media, ¿sí? Entonces vamos a ver dos formas en realidad, porque termina siendo recursiva de cualquier manera, formas recursivas para completar vectores. Entonces, recursivo se refiere a, voy a empezar a guardar una componente en el vector. Y después, cuando sea otro al estudiante mayor, voy a agregar otra componente. Y después otra más. Entonces voy teniendo una componente, dos componentes, tres componentes, cuatro componentes, cinco, ¿sí? Y se va a ir agrandando mi vector mientras se vaya cumpliendo la condición otra vez más, ¿sí? Entonces eso es algo recursivo. Mi vector se va completando, ¿sí? Se va incrementando de a uno. Entonces, una forma para completar recursivamente un arreglo en general, pero en nuestro caso particular, un vector, ¿sí? Es inicializarlo vacío, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo lo pongo nada entre corchetes, yo definí una variable x que va a ser un arreglo, pero no le puse nada adentro, ¿sí? Size de x es 0, 0, ¿sí? Y si fuera un vector, length de x es 0, o sea, tiene 0 filas, 0 columnas, 0 componentes. Está vacío. Eso es x. ¿Y por qué me interesa definirlo vacío? Porque yo así puedo usar una fórmula recursiva. ¿Recursiva por qué? Porque puedo actualizar mi arreglo x para que sea un nuevo arreglo, que sea lo que ya tengo en x con algo más. Entonces, si yo lo escribo así, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que tenía 1.76, cuando yo ejecute esto, x está vacío. Entonces voy a generar un arreglo, que sea el arreglo que tengo x, separado en columnas, el número 1.76. Y esto me genera lo que tengo en x, que es nada, y un 1.76. Puedo aplicar esta fórmula recursiva. Y si en vez de 1.76 era 1.78, ¿sí? Ahora se me agrega una nueva. Lo que tengo en x, que era 1.76, con la nueva componente separada en columna, que es 1.78. Si vuelvo a ejecutar esta fórmula recursiva con un estudiante de 1.82, se me agrega, y si después vuelvo a uno de 75, se me agrega, y así puedo ir recursivamente completando mi vector. ¿Se entiende? Parto del vacío, completo primer componente, segundo componente, tercer. Con la instrucción esta, genéricamente va a ser x, un vector que es lo que tengo en x, coma, en mi ejemplo, a de una componente de mi vector. Y así lo voy completando. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es relativamente importante.
Así que si no se entiende lo volvemos a repetir. Tal cual lo que va poniendo Gera en el chat. Entonces, vamos a armar nuestro vector de mayor vacío, ¿sí? Nuestro vector de menor vacío. Dos vectores vacíos. Antes de inicializar el ciclo. Entonces, cuando inicializamos el ciclo y se cumple que el elemento es mayor, además de contarlo, vamos a completar recursivamente nuestro vector de mayores. Es un arreglo, que es lo que tengo en mi vector mayor, en la siguiente columna. Podría haberlo llamado fila o columna. Si quieren, ahora vamos a este fila y el otro columna. Coma, A de I. Esa altura, esta es la altura del estudiante I, que es mayor que la media. Guardo la altura. ¿Sí? Yo interpreto que hay que guardar las alturas. Porque dice con los más bajos que la media y los más altos. Bueno, pueden ser los estudiantes, puede ser el número de estudiantes. Acá le preguntaría al profesor si se refiere al número de estudiantes, si está ordenado o a la altura. Pero bueno, hagamos con las alturas. ¿Sí? Si quisiéramos el número de estudiantes, entonces guardo la componente I. El estudiante número 1, ese tiene valor mayor que la media. El estudiante número I tiene una altura mayor que la media. Esa es la única diferencia, si quisiéramos el número de estudiantes o la altura, el vector que contiene la altura para ese estudiante. Bien. Y de los menores, en el caso contrario, y dije que lo íbamos a armar columna. O sea que en una nueva fila voy poniendo. Directamente hago un dis del vector de menores, de mayores, después de la cantidad. Directamente hago un dis de... Siempre que vayamos a mostrar un arreglo, lo más conveniente es tener un display únicamente del arreglo. Si nosotros queremos hacer un mensaje alusivo, lo hacemos antes. ¿Sí? Porque si no, el formato que nos muestra llena de signo de exclamación y queda bastante desprolijo. ¿Sí? Vector con menores. Y bien, lo vamos a ejecutar. Facturas. Si quieren, ya lo tengo así. Si no generábamos otro. Hay que generar. Si yo genero otros números aleatorios, se van a generar otras alturas y lo vuelvo a probar. Entonces, vector con mayores, fíjense que son todos mayores a 1,73, que es un vector fila, porque es una coma para separarlo. Podría haber puesto un espacio y es equivalente a la coma. ¿Sí? Hay 9 componentes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vector columna. ¿Sí? Vector con mayores, vector con menores. ¿Se entiende? Bueno, 2002. Lo último que sí quisiera mostrarles es otra forma de completar vector de manera recursiva. Es decir, nosotros habíamos empezado de un vector vacío, ¿sí? Y vimos la fórmula recursiva con corchetes. Esa es una forma, cuando yo no sé la cantidad de componentes que vas a tener, de ir completando y agregándole una componente nueva. Pero también podría haber trabajado con índices. Es decir, pongo un índice, lo comienzo en 1, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla la condición, y en K es 1,75, ¿sí? Una altura cumplió la condición que es mayor que la media y lo guardo en K. Y cuando lo guardo, lo que hago es incrementar K. Porque completé la primer componente. Una vez que completo la primer componente, aumento K. Entonces ya la siguiente componente que completo, cuando haga I de K, va a ser I de 2. ¿Sí? Entonces ahora recursivamente pongo I de K igual a, se cumplió la condición, 1,82. ¿Sí? Y se completa en el segundo. Fíjense que yo ahí no lo inicialicé vacío, no necesité inicializarlo vacío. ¿Sí? Y después de completar, aumento en 1. Y K se puso a 3. Pero cuando se cumple la condición, I de K es el nuevo elemento. Y así voy armando un vector. ¿Sí? Vamos a modificar uno nomás. Vamos a modificar el de menores.
¿sí? O sea que fíjense, ni siquiera tengo que inicializar vacío, pero sí tengo que definir mi variable auxiliar de índice que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con mi variable i. No puedo usar mi variable i para completar mi vector. No puedo hacer vec menor de i igual a de i. Si yo hago esto, que es un error común, fíjense qué va a pasar. Ejercicio 5 de alturas. El vector con mayor mismo que estaba bien, pero el vector con menores no. Fíjense que me da un vector lleno de ceros. ¿Por qué? Porque cada vez que no se cumplió la condición, ¿sí? I va aumentando. I va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando I vale 10, se cumple que es menor y pasa de completar la primera a querer completar la décima. Entonces lo que hace es completa la décima y todo lo que le falta lo rellena con ceros. ¿Sí? Fíjense que si yo hago I y hago I de 10 igual a 3, se completa con ceros hasta poder completar la componente que yo le digo. Y eso es lo que está pasando. Yo no quiero esto, porque esto tiene un vector de 15 componentes, ¿sí? Donde hay 0 en los que son mayores y la altura en los que son menores. No quiero esto. ¿Y esto por qué pasa? Por usar el índice i. El índice i va a ir de 1 a 15, indefectiblemente. ¿Sí? Entonces no quiero ese índice, necesito otro. Por eso llamo otro índice, que puede ser k, que antes de ir procesando cada uno, lo pongo en 1. ¿Sí? Y una vez que completo, la recursividad está en el índice. K igual a K más 1. Cada vez que completo con mi condición de menor, aumento mi contador. Que empieza en 1, después completa la 2, la 3, la 4. Y lo probamos. Alturas, ejercicio 5 de alturas. ¿Entiende? Fíjense que ahí obtuvimos el mismo vector que teníamos antes. ¿Está bien? Habría que usar 2K. Claro, no, Cristian, porque 2K... Ah, dos variables. Sí, 2K. Dos variables de índices independientes. Claro, si nosotros quisiéramos hacer de esta forma para los vectores mayores que la media, tendríamos que definir de manera independiente otro índice y cada vez que se cumple la condición y yo quiero completar una nueva componente, actualizar ese índice. Sí, no lo voy a llamar K, lo tengo que llamar con otro identificador para que no se me sobrescriban, ¿no? Tienen que ser independientes. Y eso es lo que tiene como desventaja esta forma. Pero bueno, lo dejamos así. Y si quieren, todo lo que fuimos comentando lo borro, porque si no les queda un código muy extenso. Si quieren, sí dejo esto comentado. Como para ver que se puede hacer de otra manera. Sabemos qué es la media y ahí se lo... Si en la línea, si hubieses usado size, no está mal, o sea, si vos ya sabés que alturas es un vector, ¿sí? Si haces size de alturas, te va a dar 15 por 1. ¿Sí? Entonces deberías decir que a esa función size de alturas, ¿sí? Voy a guardar esos parámetros de salida en dos variables, ¿sí? Esto ya lo han visto. Entonces voy a guardar nc, que es la primera, y m va a ser una segunda. Entonces, bueno, sé que en n tengo el 15 y en m tengo el 1. El tema es que hay que saber de antemano si es un vector filo o vector columna. Cuando sabemos que es un vector, lo correcto, lo más apropiado y hasta lo más conveniente, en realidad, es usar len. Porque nos independizamos de si es un vector filo o un vector columna. ¿Sí? Alturas es esto, ¿sí? Pero si yo hago un X que sea alturas traspuesto, ahora es así. O sea, length de alturas es igual a length de X. ¿Sí? 15 y 15. Pero size de alturas no es lo mismo que size de X.
Uno es de 1 por 15, el otro de 15 por 1. Entonces, al ser vectores, si nosotros quisiéramos la cantidad de elementos, realmente nos termina siendo indistinto si es fila o si es columna, salvo que nosotros quisiéramos después armar una tabla o cosas así a partir de nuestro vector. ¿Sí? Ahí sí tendríamos que tener en cuenta si es fila o columna. Pero para saber la cantidad de elementos, lo conveniente es el len. Se puede usar, pero sí, y más cálculos de más, y además tendrías que vos identificar cuál de los dos. No es que te vamos a poner mal y a descortar puntaje por eso, seguro que no. Lo que pasa es que te lleva una complicación adicional, porque vos implícitamente tenés que saber cuál de las dos variables es la que tiene la cantidad de componentes. Sabés que una tiene que ser 1. ¿Sí? Y si quisiera que tu programa lo haga solo para cualquier vector, claro, es otro posible lugar para meter la pata. Si vos quisieras que funcione con vectores fila, lo programás para vectores fila, después si alguien pone un vector columna de prueba ya falla. ¿Por qué? Porque agarraste la cantidad de filas. Entonces hay que tener cuidado. Digamos, hay que hacerlo más conveniente en general. Si vos lo haces ahí y haces que funcione bien, bueno. Sí, pero no va a ser lo más conveniente. Pues si no tendrías que ver cuál de las dos resultados, fila y columna, es mayor. O cuál es uno, sabiendo que es un vector. Para poder decir, si este es uno, uso el otro. Y si no, uso el primero. O sea, si la cantidad de filas es uno, uso las columnas. Si no, uso las filas. Y ya tenés que poner un if adicional. ¿Para qué? Para que tu programa pueda funcionar con vectores fila y vectores columna. Entonces eso es una complicación. Y terminás agregando una limitación al programa. O al menos eso es lo que se me ocurre ahora. Yo no, o sea, por eso no usaría size inicialmente para saber la cantidad de componentes de un vector. Bueno, dije que se los pasaba. Ejercicio 15, 11A pongo. Bueno, así como está, lo paso como ejercicio 11A. Ya tiene otro. Bueno, nada más. Si no hay ninguna consulta, los liberamos. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.